es de suma, es de suma, es de suma importancia porque en esta unidad, mis hermanos, va a ser bastante, pero bastante práctica con respecto al discipulado de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a ver una serie de clases en donde va a ser práctico, en donde va a haber mucha acción y por ende ya nosotros al principio ya nos llenamos de mucha teoría. Ahora vamos a la práctica, a lo que como el Señor respecta al discipulado, cómo debemos enfrentar nosotros cuando Él nos llama a conformar esta maravillosa y obra del Señor y para nosotros poder transmitir o discipular a otros hermanos, especialmente en la iglesia, especialmente para edificación y entendimiento de la iglesia en esta área espiritual. Entonces, vuelvo y le digo que la clase de hoy se denomina Jesús llama discípulos. Jesús llama discípulos. Por ende, yo les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5. Evangelio según San Lucas capítulo 5. Vamos a leer los primeros 11 versículos del 1 al 11. Capítulo 5, versículos del 1 al 11. La palabra de Dios en este evangelio dice de la siguiente manera. Evangelio según San Lucas capítulo 5, del versículo 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, escuchen esto, hermano: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el versículo 11 dice de la siguiente manera: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así dice la maravillosa palabra de Dios en esta preciosa mañana. Vamos a darle este tiempo al Señor para que nos ayude y nos guíe en lo que respecta a lo que nos quiere decir en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este maravilloso día. Señor, te damos las más infinitas bendiciones por ayudarnos hasta hoy. En nuestro transitar, en lo que ha pasado en esta semana, Señor, perdónanos, discúlpanos todas las cosas indebidas que hayamos cometido delante de tu presencia. Solamente te pido, Dios, que abras el entendimiento acá a mis hermanos sobre este gran relato, Dios, que usted mismo hizo cuando estuvo acá en la tierra. Y por ende, nosotros poder asimilar y llevarlo a la práctica como tú nos demandas en esta clase de hoy, donde nos dice y se denomina Jesús, o usted, Señor, llama a discípulos. La manera como usted llamó
y la manera tan sorprendente, Señor, en la que tú nos ayudas en esta mañana. Gracias, Señor, por todo. Toma este tiempo, ayúdanos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén, hermanos. Ok, en esta unidad, Jesús llama discípulos. Hay una verdad central con respecto a esto. Vamos a estudiar más que todo, versículo por versículo, lo que está este capítulo 5, del 1 al 11. Hay una verdad central que está impregnada en el material. Es sumamente interesante. Escuchen cómo dice. La verdad central. La demanda de Jesús a los 4 pescadores a seguirle los llevó a dejarlo todo e ir en pos de él. Les repito, la demanda de Jesús a los 4 pescadores a seguirle, ya vamos a hablar sobre eso, los llevó a dejarlo todo e ir en pos de él. Esa es la gran verdad central que nos depara esta mañana el material. En este capítulo 5, que acabamos de leer ahorita, hay un subtítulo que lo inicia, que se denomina, o lo reseña, los que tradujeron la versión griega, la pesca milagrosa. La pesca milagrosa es el subtítulo que aparece en las Biblias, en sus Biblias, donde ustedes la tienen allí. Y vamos a transitar sobre este relato, esta cita bíblica de esta pesca milagrosa, de el porqué y las cosas, las características de cuando el Señor Jesús nos llama. Hemos hablado mucho, pero mucho. Bueno, hemos tenido bastante material que hemos hablado sobre el discipulado, desde el año pasado hasta acá. Pero este punto, sobre este capítulo, respecta a algo muy, pero muy interesante, porque acá el Señor no, va a tocar, va a ver ciertas situaciones para el ser humano, y para que ustedes vean a profundidad de cómo el Señor actúa y nos conlleva a seguirle para completar su ministerio, desde que estuvo acá en la tierra, para completar su ministerio y de asegurar y de confiar el mandato que nos dejó hecho, hacer discípulos a todas las naciones. Ese es un mandato incólume que hay que practicarlo, hay que enseñarlo. Y es una obediencia, hermano, porque nos dejó este mandato, nosotros que tenemos que obedecerle. Y en la clase de hoy vamos a ver ciertas características de por qué esa obediencia y lo que va más allá de esa obediencia, si es que le obedecemos de manera natural. ¿Oyeron, hermano? Esa es otra cosa. Le podemos seguir, le podemos obedecer dependiendo de nosotros. Dependiendo de nosotros. Vuelvo y repito, eso depende también de nosotros. El Señor nos pone el plato sobre la mesa y ahí se verá cuál es lo que nosotros vamos a añadir y a seguir sobre eso. Entonces, escuchen bien, vamos entonces al versículo 1. El versículo 1 de esta clase de hoy, donde se refiere a la pesca milagrosa, dice lo siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, les explico algo, en las otras compilaciones de los otros evangelios, tanto en el de Mateo y el de Marcos, aparece el mar de Galilea. Genesaret significa lo mismo que mar de Galilea, para que no vayan tampoco a confundirse en ese sentido. Aquí dice el lago Genesaret, es lo mismo que mar de Galilea. Esto lo explica el doctor Lucas.
Ok, entonces aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío, dice aquí la palabra, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Estas palabritas aquí donde dice se agolpaba sobre él, en el griego original, simplemente dice que caía. En otras palabras, si nos vamos a la versión original, debería decir, y la gente caía sobre él. Caía sobre él. No solamente se agolpaba, sino que caía sobre él. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Tenían esa comezón de oír la palabra de Dios, del maestro, de aquel que en ese tiempo era el fenómeno, por decirlo así. Entonces, no se dio cuenta que yo estaba. en el griego se decía, por favor, un hermano que tiene polipos que apague el micrófono. Yo estaba vacunado ese. Hola. El hermano que se encuentra por ahí, hermana. Ok, muchísimas gracias. Entonces, en el griego decía o dice, caía. La traducción le pusieron muy bien, está bien traducido, se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Entonces, mire, aquí viene una de las características importantísimas del por qué en el discipulado de nuestro Señor Jesús. Escuchen bien. Versículo 2. Y vio dos barcas. ¿Quién vio dos barcas? El Señor Jesús. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago o del mar de Galilea. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Lavaban sus redes. Aquí vemos una principal característica de nuestro sentido, y es que el Señor primeramente dice, y vio. Hermanos, el ver es primero. Él nos vio a nosotros primero y vio las dos barcas. Fíjese que en el día de hoy vamos a ver 4 fundamentos importantes sobre cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos. Esos 4 fundamentos importantes son la ocasión que el Señor depara en ese momento. ¿Cuál es el momento oportuno cuando nos hace ese llamamiento? El segundo, el milagro, de cualquier clase de milagro que nos pueda sorprender inclusive a nosotros y del por qué es ese llamamiento. El tercer fundamento es la reacción. ¿Cuál es la reacción de nosotros cuando primeramente el Señor busca la ocasión, busca el tiempo preciso para hacer ese llamamiento? Y por último, el llamamiento. ¿Cómo queda impregnado ese llamamiento? Es muy interesante esta clase de hoy, hermano. Entonces, una de las primeras características en sentido sensorial es y vio. El Señor dice que aquí vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Ahí ya estamos comenzando sobre la ocasión. Mire el momento cuando él pasa, porque el versículo 1 empieza aconteció. En otras Biblias dicen, en otras traducciones dice, en aquel tiempo o aconteció. El Señor estaba pasando en ese momento y vio. Él no va a pasar en ese momento por casualidad, porque Él, como es omnisciente, ya sabe todas las cosas, ya tiene planificado en su soberanía, en la mente de Él, todo lo que va a hacer, todo lo que va a ejecutar en su preciso momento, tal cual como lo hizo hacia mí, lo hizo hacia usted, hermano, en el momento cuando nos llamó. Ese es entonces el primer característica sensorial es y vio. Acuérdense que el Señor nos vio a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Entonces, una de las primeras características sensoriales es vio. Versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Escuchen esto, algo interesante. Dice la palabra que él dice que él pasaba por el mar de Galilea y vio dos barcas. Entonces, una de esas barcas, él se metió, dice el Señor aquí, en una de esas barcas y que esa barca era propiedad de Simón. Este Simón no es otra persona que Pedro.
Y con respecto a este relato, Pedro es el coprotagonista de lo que vamos a partir de ahorita, es el coprotagonista de todo este relato en sí que estamos estudiando en la mañana de hoy. ¿Por qué le digo coprotagonista? Porque el protagonista principal es sin duda alguna nuestro Señor Jesús. Y Pedro es coprotagonista de este relato. Y muchas cosas de Pedro las vamos a detallar ahorita en breve. Entonces dice que el Señor Jesús se montó en una barca que era propiedad de Simón, que es Simón Pedro, que es lo mismo. Y dice que le dijo a Pedro que la arrastrase, que la arrimara un poco más hacia adentro, hacia el mar, para poder sentarse y dar su sermón y dar su respectiva enseñanza. ¿Qué les parece? Ahora me pregunto, si habían dos barcas, ¿por qué no se montó en la otra barca? Ya vamos a hablar sobre eso. Fíjese cómo el Señor actúa de manera milimétrica en nuestras vidas para cada uno de nosotros, dependiendo de la situación como estemos. En este caso, vamos a estudiar y analizar a Pedro, el apóstol Pedro. Con respecto al apóstol Pedro, antes de continuar, les hago acá una pregunta. ¿Qué sienten ustedes o qué receptividad tienen ustedes cuando le nombran a ustedes sobre el apóstol Pedro? ¿Qué es lo primero que sienten? ¿Qué es lo primero que transmiten cuando ustedes le dicen, mire hermano, hermana, ¿qué le parece el apóstol Pedro? Según todo lo que tenemos conocimiento de este gran apóstol, por cierto, tiene sus caracteres, tiene sus situaciones, tiene muchas cosas. Es uno de los protagonistas en todos los evangelios con el Señor Jesús. Pero una de las cosas que siempre yo le he hecho esa pregunta a los hermanos y hermanas, mire, cuando te dicen de Pedro, ¿qué es lo primero que se te ocurre? ¿Qué es lo primero que tú piensas de Pedro? Bueno, lo primero que dicen de Pedro, bueno, lo que le pasa fugazmente por la mente es que, bueno, negó al Señor 3 veces. Negó al Señor. Ah, no, está bien, negó al Señor. Pero siempre tenemos esa negatividad cuando nos preguntan o nos dan por opinión qué te parece el apóstol Pedro. Entonces, sí, la mayoría de las veces, todas las personas, lo primero que se le viene a la mente es, cuando me hablan del apóstol Pedro, lo primero que se le viene a la mente es, bueno, que él negó al Señor 3 veces. Y todo ese poco de acciones que tuvo este gran apóstol, debido a su carácter, fue un hombre muy impulsivo. Ustedes conocen la historia de Pedro. Entonces, Pedro, el coprotagonista de este relato que estamos ahorita nosotros estudiando. Por acá me escriben, caramba, no leí bien. No leí, si lo quieren poner a poner, por favor. No sé quién escribió, alguien escribió allí que Pedro era una persona proactiva. Me parece muy bien. No sé quién escribió eso. Bueno, por eso fue que le dije al principio, hermano, que todas estas clases de acción, todas estas clases de impulsividad, transitar, estar, como se dice aquí en el lenguaje popular, estar pilas. Este es el carácter de todas estas clases que comenzamos hace 2 semanas para acá. Es proactiva, es dinámica. Entonces, fíjese, y comenzamos con el mejor de todos, que es Pedro. Y ustedes conocen todas las cualidades, todas las situaciones que confrontó Pedro con el Señor. Y hoy vamos a ver una de ellas. Entonces, siguiendo hicimos ya un paréntesis sobre Pedro. Dice que el Señor le pidió a Pedro que por favor primero se sentó en la barca que era propiedad de Pedro y le dijo que por favor la arrimara un poco hacia mar adentro, y desde ahí se sentó el Señor a enseñar la palabra de Dios. Esta acción, ¿qué cree usted el por qué él hizo que arrastrara esa barca hacia allá?
¿Por qué creen ustedes? Porque era tanta la gente, hermano, así como nos explica el capítulo 1, que se agolpaba, caían sobre él, como dice el griego original, para escucharle y oír la palabra de Dios. Esto es simplemente el por qué fue esa acción que hizo. Mire, ya vemos una acción, arrastra mar adentro, boga mar adentro. Ya le especula a Pedro, Pedro, muévete, necesito que tú traslade un poco más hacia adentro para poder yo enseñar, sentarme y enseñar la palabra de Dios. Ya vemos ahí acción. No sé si ustedes me entienden, ya vemos acción allí. Ok, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esta palabra boga implica introducirse, meterse a profundidad. Esto es lo que significa esta palabra boga. Boga mar adentro, dice la palabra, y echad vuestras redes, ¿para qué dice? Para pescar. Ok. En el versículo 5, vamos a ver aquí un detalle muy, pero muy importantísimo, hermanos. Versículo 5. Estamos hablando del capítulo 5 de Lucas. Ahora vamos con el versículo 5. 5:5. Para los que están sintonizando tarde. Respondiendo Simón les dijo, maestro. Estén pendientes y subrayen esta palabra maestro. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Hay algo interesante aquí, hermano. Muy, pero muy interesante. Pedro le dice y se expresa delante del maestro. Cuando el maestro le dijo esa situación, mire, boguen más adentro, métanse en profundidad que vamos a pescar. Resulta que ellos en toda la noche, como se quiere la palabra, estuvieron trabajando, y no pescaron absolutamente nada. Ustedes saben esa historia. Acuérdense que estamos ahorita estudiando esto un poquito profundo para que ustedes vean algo interesante aquí. Entonces resulta que Pedro le dice, maestro, le dije a ustedes que subrayaran esa palabra maestro. Miren, en aquel tiempo, Pedro era simple pescador, igual que los otros tres que faltan, porque ya vamos a hablar ahorita sobre por qué el Señor llamó 2 pescadores primero y 2 pescadores después. En otros 2 pescadores después había otro que estaba ahí, que ya no serían 2 sino 3, que ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero en ese tiempo, la situación era de que la gente ya sabía, por ende, con respecto al fariseísmo, a los maestros de la ley de aquel tiempo. Es como, ¿cómo le explico? Es como en estos momentos, en estos días, usted, dependiendo su grado de intelecto, no sé, independientemente, se le acerque a alguien del gobierno, se le acerque a alguien docto, se le acerque a alguien al lado, y ustedes sienten, ¿cierto? Yo por lo menos el modo de dialogar, el modo de hablar, el modo de presentación para un pescador. Entonces, ya en esos tiempos había como 2 clases, la clase fariseica, la fase religiosa, la clase religiosa y los que estamos abajo. En ese tiempo impregnaba todas esas situaciones, hermanos, por si ustedes no lo sabían, porque la primera clase social era la parte religiosa, la parte fariseica. Ustedes se recuerdan en ese tiempo, vamos a darle un ejemplo sencillo, cuando subió o fue al templo del fariseo con el publicano. Fíjese cómo dice, se expresa el publicano sobre el fariseo. Yo como este, así, yo como este. Ya había como una cierta discriminación. Entonces, no vamos a llegar tan allá, sino simplemente ya Pedro con ver al maestro con sus cualidades y como dice aquí la palabra, el Señor dice que le dijo, le ordenó que arrimara su barca para enseñar. Yo me imagino que ese transitar, él tuvo que haber escuchado. Es obvio que tuvo que haber escuchado lo que le enseñó. No, la Biblia no dice que enseñó él en ese momento, pero dice que estaba enseñando la palabra de Dios, estaba predicando. Por lo tanto, entonces Pedro tuvo que haber escuchado
y le dice esta expresión tan preciosa, como lo dice aquí la palabra. Respondiendo, Simón le dijo, maestro. Ahí vamos, otro punto interesante, maestro. Ya entiende cómo era la situación con nosotros, cuando el Señor nos llamó. Cuando el Señor nos llamó a nosotros, wow, es algo sobrenatural. Acuérdese, yo le repito, que nosotros no buscamos al Señor, el Señor nos llamó primeramente a nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces, dice aquí en el versículo 5, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Aquí hay otra afirmación. Más en tu nombre, dice aquí. Más en tu palabra echaré la red. Miren, esto da a simple vista, da a entender de que ya Pedro como que conocía mucho al maestro, lo conocía a tiempo, no lo conocía, apenas lo estaba acabando de conocer. Y fíjense ya las dos cualidades que le dice, maestro y por tu palabra echaré. O sea, por eso que les digo, y él tuvo que haber escuchado el sermón o la predica que tuvo que haber dicho cuando estaba sentado en esa barca. Entonces, ya ahí ya determinó quién era este Jesús. Por eso es que le da esas dos cualidades, maestro y por tu palabra echaré la red. Pareciera que ya lo conociera hace tiempo, no, si apenas lo estaba acabando de conocer. Y así nos pasa a nosotros, ese impacto cuando nos llamó. Para nosotros, yo era uno que decía, hermanos queridos, yo me imagino que cada uno de ustedes también tiene su eh, su situación cuando el Señor los llamó a cada uno de ustedes. Yo era uno que decía, pero ¿quién soy yo? De verdad yo decía así, para que el Señor, ese fue en el momento idóneo, por favor, de sinceridad cuando uno aceptó al Señor. ¿Quién soy yo para que el Señor me llame, por favor? Un hombre borracho. ¿Quién soy yo, un hombre borracho para estar predicando? Yo decía así, hermano. Ahora fíjense como así mismo dijo Pedro. Así me dijo Pedro. Se sentía inferior por ser pescador delante de una eminencia, mas ni sabía quién era esa gran eminencia. Y con todo eso, mire, sin saberlo, le dice, maestro, y por tu palabra echaré la red. O sea, ya el Señor lo deja ahí hipnotizado. Es tremendo porque así me pasó. No sé, a ustedes me imagino que tuvo que haberle pasado esa situación de igual manera. Ok. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarlos o ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermanos, yo sé que esta historia ustedes ya la habrán escuchado mucho, van a escuchar muchos sermones sobre esto, pero este es un milagro sobrenatural, un milagro sobrenatural. Yo tengo acá en la parte del fundamento del milagro, que es el punto número 2, que para nosotros, algunos, para poder aceptar nuestro Señor Jesús, tuvo que haber pasado un milagro a través de nosotros. Porque el milagro no es más que, por lo que yo tengo por acá, el milagro no es más que un vehículo para comunicar mensajes. Eso es lo que es un milagro, un vehículo para comunicar mensajes. Entonces, este milagro que llenó no solamente una barca, 2 barcas full de pescado. Esa gente quedaron asombrados, apesumbrados, y que más adelante vamos a detallar eso. Quedaron tan así sorprendidos que no ya ni qué decir. Continuamos. Llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense la cantidad de peces que había allí. La cantidad, y dice que según pasaron toda la noche y no cogieron nada. Por eso les digo que esta fue la ocasión propicia para que el Señor Jesús pudiera hacer o derramar su milagro en este momento y hacer ese llamamiento. Y eso es lo que ha hecho con nosotros. Esperó el momento oportuno, hizo un milagro en nosotros
Y hasta aquí estamos nosotros sirviéndole gloria al mismo. Para él será la gloria. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, esto es interesante, mire, apártate de mí, Señor, porque soy, ¿qué dice? Hombre pecador. Recalco lo que dije anteriormente. Ya Pedro había visto en el Señor Jesús un doctor, un maestro de la ley. Por eso es que ya tiene otra característica que le da al Señor. Primero le dice, maestro, por tu palabra echaré la red. Y aquí, bueno, esto fue lo cumbre. Aquí cayó de rodillas, diciéndole que se apartará de él, porque él es un pecador. Por aquí tengo una notica donde dice que Pedro no era, escuchen bien, Pedro no era forzosamente más pecador. Pedro no era forzosamente más pecador que los otros discípulos que estaban ahí alrededor. Solo que Pedro fue más sincero. Su sinceridad lo conllevó a decir eso. Apártate de mí, Señor. Acuérdense, vuelvo y lo repito, él no conocía al Señor todavía. Él no lo conocía, apenas lo estaba conociendo. Y fíjese, llevan 3 cualidades. Y esta fue la que desbordó el vaso. Se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Qué implica esto? Que ya reconoció la majestad del Señor Dios Todopoderoso en ese momento. Fíjese nada más ese impacto que hubo allí con Pedro. Ese fue, mire, el momento preciso en que el Señor conoció a Pedro. Y ustedes conocen el resto de la historia que hizo Pedro. Entonces, pocas situaciones, negó al Señor, le cortó la oreja a uno de los oficiales, la impulsividad que había. Y con respecto a esto, el Señor hace este relato con respecto a Pedro, porque nosotros tengamos ese impulso, tengamos esa dinámica, no de corta oreja, por favor, no, sino que para que vean la hegemonía de que tenemos que estar cada uno de nosotros, sus discípulos, estar activos, estar, disculpen la expresión, estar pilas, estar atento a todo lo que nos concierne. Y esos discípulos, esos condiscípulos que estamos enseñándoles a aplicar a la misma tenacidad a lo que nos demanda el Señor Jesús a cuando Él nos llama. Jesús llama discípulos. Así se llama la clase de Dios. Entonces, fíjese, con Pedro nos da ese coprotagonismo para que nosotros podamos ser también de la misma manera. Vuelvo y lo repito, no es para estar cortando orejas ni para estar negando al Señor, no, nada por el estilo, sino simplemente el auge, el ímpetu. Eso es lo que nos requiere a nosotros el Señor, para cada uno de nosotros, sus discípulos, y después nosotros condiscipular a otros. Seguimos, hermanos. El 8. Sí, bueno, reconoció la hegemonía, la majestad de Cristo en ese momento, porque, bueno, conociendo una persona así, es como que yo le diga a ustedes conocen a cierta persona, ustedes se le va a arrodillar delante de esa persona. Tiene que verle algo, al menos que ustedes vean al Señor en persona, es la única manera. Hay que tener cuidado con eso, porque la Biblia también dice que ni un ángel que venga a predicarle no va a arrodillarse delante de ese ángel ni nada por el estilo. Entonces, seguimos en el versículo 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor, escuchen bien, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Estamos hablando de Pedro, ¿no? Repito, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, eran compañeros de Pedro. Acuérdense que eran pescadores. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. O sea, que ese temor que emite aquí al principio de este versículo, más abajo el Señor me dice, no temas,
Desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora te voy a llamar para que, no para que lo ayude, sino para que en vez de estar con peces, ayudes a propagar la palabra de Dios a todo el gentilicio, a todo el mundo. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Déjame hablar un poquito sobre eso. Entonces, recapitulando. Mire, Jesús vio y llamó. ¿Vieron la primera cualidad sensorial? Vio y llamó. Abran su Biblia, por favor, algo para que ustedes detallen algo interesante aquí. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Evangelio de Mateo, capítulo 4, del versículo 18. 4:18. Vamos a ver un paralelo de lo que estamos nosotros estudiando en la mañana de hoy. El paralelo dice lo siguiente, algo muy interesante, hermano. Mire. 4:18 de Mateo dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, se dieron cuenta que aquí dice Galilea y en Lucas dice Genezaret. Ya le dije el porqué. Vio a dos hermanos, vio la cualidad sensorial, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. El Señor vio a estos dos pescadores, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Versículo 19. Y les dijo, ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí Mateo inicia lo que Lucas termina. Aquí Lucas termina diciendo, te haré pescador de hombres. Y aquí Mateo lo inicia. Escuchen bien el versículo 20. Algo interesantísimo aquí, hermano. Ellos entonces, subrayen esto, dejando al instante. Encierren eso. Dejando al instante las redes. Dejando al instante. Eso fue ahí inmediato. Eso no es cuando el Señor nos llama a uno, le dice, bueno, Señor, déjame pensarlo. Cuando el Señor nos llama, estoy hablando, en ese momento, ese momento bellísimo, cuando el Señor nos llama a su presencia, a ayudarles aquí, en el Evangelio. No, Señor, yo después, déjame que ahorita, déjame pensar, no tengo tiempo ahorita. Oye, Señor, pero bueno, vamos a ver, porque es que, oye, mire, yo soy católico, si te sigue amando el Señor. Wow, Señor, de verdad que yo no soy persona idónea para ayudarte, no soy persona, yo soy como lo dijo Pedro, yo soy un simple pecador. Todos somos pecadores. Entonces, ven aquí esta parte donde dice dejando al instante. Eso fue así. Al instante las redes. Versículo 21 de Mateo 4. Pasando de allí, otra de estas palabritas, vio. Parece que el Señor primero ve. El Señor primero nos ve a nosotros. No importa en qué situación nosotros hayamos estado. Él primero nos ve, busca el momento propicio. Como lo tengo detallado aquí, el momento propicio para la ocasión de su llamamiento. Entonces, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Ya no era Simón, Pedro y Andrés, que eran el primer par de hermanos, y el segundo par de hermanos es este, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y por cierto, una cuestión curiosa aquí, dice aquí la Biblia que estaban, dice, los hijos de Zebedeo, y también está su papá allí. Zebedeo estaba en ese momento ahí, es su papá. Y ahorita les voy a dar algo interesante de allí. Dice que en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó.
¿Se dieron cuenta? Que primero él ve, analiza, después llama. Versículo 22. Otra vez subrayen esto, hermano. Y ellos, ¿cuáles ellos? Están hablando de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Y ellos, dejando, que dice otra vez la palabra, al instante la barca y a su padre le siguieron. Le siguieron. La verdad central de esta clase de hoy, se los leo. La demanda de Jesús, o sea, lo que quiera el Señor Jesús para nosotros, o lo que quiso decir a los 4 pescadores, la demanda de Jesús a los 4 pescadores a seguirle, los llevó a dejarlo todo e ir en pos de él. A dejarlo todo e ir en pos de él. A veces hay cosas que nosotros no le entregamos todo al Señor. Hay veces hay cosas que todavía nos tiene impregnado a nuestro ser natural. Nosotros debemos entregarle todo y al instante, como dice aquí la palabra, como estos 4 pescadores. Y está, yo no lo digo yo, dice la palabra que dejando al instante las redes, o sea, que la tiraron hacia un lado y lo siguieron. Sin titubear, sin pestañear, sin pensar, Señor, después, mañana, otro día, ahorita estuvimos ocupados. No, dice la palabra que fue al instante. ¿Ves? Entonces dice que ellos dejando al instante la barca y a su padre. Esto es lo que quiere decir otra cosa muy importante. Dice aquí que Juan y ¿cuál es el otro? Jacobo. Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo. Ahí lo dice la palabra. Y dice que Zebedeo, también el padre, estaba ahí con ellos. Entonces, mire, hay algo ahí curioso que me llamó mucho la atención. Dice que el Señor Jesús primero pasó por Simón Pedro y su hermano Andrés. Dice que Simón Pedro y su hermano Andrés dejaron las redes al instante y siguieron. Cuando vino a otros 2 pescadores, que fueron los hijos de Zebedeo, a Jacobo y Jacobo y el otro, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, también dice que dejaron la barca y lo siguieron. ¿Y por qué no lo siguió también Zebedeo? Háganse esa pregunta. ¿Por qué nada más llamó al Señor a Jacobo y a Juan y a Zebedeo lo dejó allí? Simplemente, hermano, por una grandiosa razón que su misma palabra dice. Su palabra dice, el que quiera hacer la voluntad de mi Padre, dejará a padre y a madre y vendrá en pos de mí. Tan sencillo como eso. Jacob y Juan dejaron a su papá allí. Dejaron a su papá allí, lo dejaron. Entonces, esto implica, dejaron a su papá, esto implica, y se cumple lo que dice el Señor Jesús. Que quiere hacer la voluntad de mi Padre, dejará a padre, a madre, hijo, hermano, y vengan en pos de mí. Entonces, algo interesante que me llamó mucho la atención, y tanto que yo había leído este relato, este pasaje, ¿sí? Porque ahí lo dice, repito con el 21, hermano, no que haga énfasis, pero detallen mucho en la área espiritual, pero que ustedes descifren allí. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, o sea que su padre estaba allí, ¿no? Que remendaban sus redes y los llamó. Y en el 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, o sea, dejaron a la barca y a su papá lo dejaron allí. Lo dejaron a él allí y dice que siguieron al Señor Jesús. Eso es lo que nos demanda el Señor Jesús para que nosotros lo sigamos, que le entreguemos totalmente todo, absolutamente todo. Ahí está este ejemplo de todos los pescadores, hijos de Zebedeo. Dejaron su barca y dejaron a su papá. No les importó y siguieron al maestro al instante.
Hay unos que otros que demoran para entregarle la vida al Señor, y es obvio, lo demoran. Pero esta enseñanza nos da una cierta reflexión para, wow, el Señor quiere el todo por el todo de nosotros, el 100%. No el 50, ni el 70, el 100% de nosotros. ¿Ah? Para poder cumplir su obra, el ministerio que vino a cumplir acá en la tierra. Entonces, esta parte donde dice dejando al instante las redes y las barcas, esto es un acto de obediencia. Punto importantísimo, la obediencia para cuando el Señor nos llama. Este es el punto principal, la piedra angular. Cuando el Señor nos llama es acto de obediencia. Por eso vengo y le repito, hay que obedecer. Toda la Biblia, toda, absolutamente toda, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, abarca estas situaciones. Obedezca mis mandamientos, obedezca mis leyes, obedezca mis estatutos. Y la obediencia, pilar fundamental, obediencia, es un acto de obediencia para poder dejar al instante todo lo que tenemos y centrarnos en lo que nos quiere el Señor Jesús, en su demanda al llamar a su discípulo. Otro caso importante, un ejemplo, el caso de Abraham. Abraham cuando fue llamado dice que obedeció. Abraham obedeció y el Señor ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. Deja tu entorno, deja tus padres. Mire, otra cosa que me da la confirmación a lo que hizo los hijos de Zebedeo. Ahí lo dice la palabra. Porque yo te necesito, le dijo Jehová a Abraham. Y usted sabe ya cuál fue la promesa, esta gran promesa que todavía nos recaen hasta el sol de hoy a nosotros. Hay algo importante también que la iniciativa de todo ese llamamiento para los discípulos, esa viene única y exclusivamente de Dios. El inicio, la iniciativa del llamamiento para el discípulo, eso viene exclusivamente y que le corresponde a Dios. Por empezar, para que tengan ustedes eso en mente. Lo primero que Dios hace cuando nos llama es a tener una relación de fe e intimidad con Él. Relación de fe e intimidad con Él. Primero esa fe de creer, como que la acción que tuvo Pedro, se tiró de rodillas a pedirle que era pecador. Una cuestión de fe. Y la intimidad, y ustedes lo vieron, fue más adelante. Cuando Pedro lo siguió, y ustedes saben toda la historia de qué pasó con el Señor, entonces poco de situaciones, comieron juntos, y cantaron juntos, y todas estas situaciones que pasó este apóstol Pedro. Jesús demanda, con su llamado a ser discípulo, Él nos exige una entrega total de nuestras vidas. Una entrega total de nuestras vidas. Una entrega total de nuestras vidas. Y los 4 fundamentos, así rapidito, porque estamos ya sobre la hora. Con respecto a la ocasión. El Señor ve el momento preciso para llamarnos. El momento preciso para llamarnos. La hora, el tiempo, la circunstancia en que estemos pasando, nuestro trabajo, el lugar donde vivimos, no le importa eso. Él ve el momento preciso, la ocasión. En este caso que pasó, en este relato bíblico, fue en la orilla del mar de Galilea. Ese fue el momento de la ocasión para ver estos 4 pescadores. ¿Ves? Entonces, dice acá, el llamado puede ser individual o en grupo, tal como lo hizo en este relato, llamando a 2 pares de pescadores. Llamando a 2 pares
dos pares de pescadores. Algo me estoy olvidando. Algo me estoy olvidando. ¿Vale? Porque estoy así medio para eso. Hay un micrófono por ahí abierto. Muchas gracias. Bueno, dice que el llamado por ese individual o en grupo. Mire cómo hizo el Señor. Pues esto es par de pescadores. Primero yo me llamó a dos y después llamó a otros dos más en su debido momento, en su debida ocasión. Con respecto al fundamento del milagro, el Señor después de llamarnos ejecuta lo más grandioso de nuestra vida, el milagro. Yo les dije que el milagro es el vehículo para comunicar mensajes. Ese es el milagro que nos sustenta a nosotros. A mí me sucedió la parte del milagro que el Señor nos llamó a cada uno y eso yo lo transmito a los otros. Mira, a mí me pasó esto, mira, el Señor es grandioso, el Evangelio es rico, así. Eso es lo que transmite el milagro que hizo en cada uno de nosotros. Uno eran borrachos, otros eran adúlteros, otros eran X. Entonces, ahí ocurrió un gran milagro, hermano, para nosotros. Un milagro celestial. Y ese milagro se transmite y por eso que se le detalla aquí en el material que los milagros son vehículos para comunicar mensajes. Ok. ¿Por qué? Porque ese milagro es que nos sacó primeramente a cada uno de nosotros, nos sacó de las tinieblas a la luz. Es un milagro. Ese es un milagro. Aquello que de verdad aceptamos de corazón, de nuestra voluntad propia. Acuérdense que el Señor empieza primero por la ocasión, después hace el milagro. Y ese milagro sacándonos de la tiniebla a la luz nos hace cambiar totalmente todo nuestro ser y servirle tal como Él quiere. Servirle tal como Él quiere. La reacción. Este es algo interesante también. La reacción. Eso comprende entre los versículos 8 y 10 de este capítulo 5 de Lucas. Es el reconocimiento inmediato a la sumisión de Cristo. La sinceridad de Pedro en reconocerse pecador e indigno, escuchen bien, indigno, cayendo de rodillas, es el mismo pasar por nuestra mente. Es porque el Señor se fijó en nosotros, porque en mí, porque no se fijó en otro. ¿Ah? Porque en mí, porque no se fijó en otro. Esa es la reacción natural que cada uno nos preguntamos cuando nos llamó a cada uno de nosotros. Y así va a ser con cada condiscípulo de cada uno de nosotros. Debemos nosotros enseñarle cuál debe ser la reacción espontánea, porque el Señor nos necesita. Hermanos, de verdad les digo que debemos sentirnos privilegiados que el Señor nos ha llamado hasta el sol de hoy. Nos ha llamado. Y esto me hace recordar cuando uno era nuevo creyente, cómo el Señor hizo ese proceso en cada uno de nosotros. Es tremendo, es espectacular cómo hizo y nos ha llevado hasta el sol de hoy. Ese con respecto a la reacción. Dice que Pedro cayó de rodillas. ¿Sí? Y por otro lado, sintió el temor. Se sintió temeroso. Wow, pero ¿quién será este hombre? ¿Quién será este ser? Y no solamente él, dice la palabra que todos los demás que estaban alrededor de él sintieron temor. Pero hay algo muy importantísimo aquí en lo que respecta a la última cualidad, al último fundamento, que es el llamamiento. Dice que el Señor le respondió así con dos palabritas muy tenues y de verdad profundas teológicamente. Le dijo a Pedro, no temas, no temas. Y así se lo dijo a los otros y quedaron impresionados sorprendentemente por lo que ese milagro que hizo. Y así hemos quedado cada uno de nosotros, hermanos queridos. Yo he quedado de verdad y me gozo cuando un Señor llama a discípulos, llama a personas, llama en su llamamiento para que les sirvamos a personas que ni jamás se me pasaba por la mente y wow, me regocijo y me llena de amor fortuito por aquel hermano o hermana
que lo sacó de las tinieblas a la luz. Y es un milagro, es un verdadero milagro y me gozo por eso. Por eso es que el Señor, nosotros tenemos que repercutir a esa palabra, no temas. Yo escribí algo por aquí. Jesús, con el milagro de la pesca, les ha dado una lección objetiva a la necesidad y del resultado de la obediencia total. Aun cuando el seguidor no encuentre razón lógica de lo que se le mande a hacer. Yo me preguntaba eso, pero ¿por qué a mí? Y disculpen la expresión, hermano, hay que ser sincero, hay que ser de testimonio, porque esto sirve de testimonio, porque a mí en esos tiempos un borracho, un jugador empedernido, un vicioso, porque a mí me llama el Señor. Entonces nos llama a reflexión, nos llama a recapitular. Wow, esto es tremendo. Y aquí va a abarcar la parte donde dice, no temas, yo te ayudaré. Así dice el libro del profeta Isaías 41:10. Yo te sustentaré con la directa de mi justicia. Hermanos, tenemos que estar seguros. Hasta el sol de hoy, ya sé que estamos un poquito avanzaditos, pero tenemos que seguir dando el 100%, seguir dando el 100% para la obra, porque esto algún día, mis hermanos, les aseguro que esto será recompensado y bendecido para todos. Por acá me están pasando una notica. Ok. Jesús llama a discípulos. Vuelvo con la verdad central y termino con la verdad central. La demanda de Jesús a los 4 pescadores a seguirle los llevó a dejarlo todo e ir en pos de él. Hermanos, tenemos que dejar absolutamente todo e ir en pos de nuestro Señor, en que ya no, Él nos dará la vía, nos dará el acceso, nos dará la comunicación de lo que uno se siente un poquito ahí eh, ocultado, en el sentido de que qué hago con el Señor, cómo hago, cómo trabajo. A nuestros condiscípulos hay que enseñarles todo, absolutamente todo esto. Decirles que no teman, porque van a tener preocupaciones, hermanos, nuestros condiscípulos. Acuérdense que estos son clases para discipular a otros. Y entonces todas estas enseñanzas que nos da el Señor hay que ser aplicables a ellos, para que no teman, que se quede tranquilo, que el Señor nos ayudará con su justicia y todo y ande por el estilo. Entonces, este es un relato muy, muy prometedor, un relato muy nutritivo para nuestra vida espiritual. Y tengo por acá una pregunta. Necesito a partir de ahorita que por favor me abran todos los micrófonos y cada uno me va a decir una cosa muy cortica. Una pregunta muy sencilla con respecto al resumen ya de esta clase que ya está por culminar. Abran su micrófono y escuchen esta pregunta. ¿Qué significa para usted, mi amado hermana, a mi amado hermana, los que están ahí conectados? ¿Qué significa para usted dejando su red? ¿Qué significa para usted, mi amado hermano, esta expresión o esta pregunta, dejando su red? Yo necesito que cada quien me dé su breve opinión al respecto. Pueden abrir sus micrófonos y darme responderme esta preguntita que tengo por acá. ¿Qué significa para usted dejando su red? Esto con respecto a la clase que hemos dado esta mañana. Escucho entonces sus respuestas. Estoy aquí presto sus oídos para que me ayuden a responder esto. ¿Qué significa para usted dejando su red? Escucho, hermanos. ¿Qué significa para usted dejando su red? Puede abrir sus micrófonos. Si tienen algo que añadir, algo adicional, esto será muy, pero muy recibido. A ver, ¿quién está por ahí? ¿Dónde están mis teólogos? Los teólogos de aquí, de
de esta conexión. ¿Dónde están mis teólogos? ¿Dónde están mis condiscípulos? Hermano, Dios les bendiga, buenos días. Muy buenos Para días, mí, hermano. para Dígame. mí significa tener que tomar una decisión en el orden correcto, ¿verdad? Okay. Poner al Señor en primer lugar, porque a veces humanamente podemos estar aferrados a otro orden. En el caso de Simón, él tenía un poco de temor. Él tenía temor de dejar lo que él hacía, quizás tenía mucha preocupación también por sus necesidades. Dios en su omnisciencia, ¿verdad? Le muestra una señal. Sí. Y a veces, lamentablemente, a veces somos así. Lo hablo a manera personal. Sí, a veces somos así. Nos falta reconocer la autoridad de Dios, tener más confianza muchas veces. Humanamente sí puedo decir que soy así, ¿verdad? Entonces, eso para mí significa darle al Señor el lugar que le corresponde, ¿verdad? Y bueno, no tampoco eso va a querer decir que me voy a descuidar del resto, sino que darle a Él el primer lugar. Eso, mi hermano. Excelente intervención, hermana Maribel. Un placer escucharla. Sí, de hecho, si uno tiene un buen trabajo, el Señor nos llama, ¿cómo hacemos ahí? Como dice nuestra hermana Mari, tomar una decisión. O me quedo con esto, o me voy para allá. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Imagínense ustedes, ¿cómo hace uno aquí? Hay una situación que les comento, ¿no? Yo se lo he dicho a varios hermanos y hermanas también. En Venezuela el pastor no trabaja. El pastor se dedica 100% a la obra. Cuando por acá yo vengo y llego, el pastor tiene que trabajar. Entonces, no el hecho que tenga que trabajar aquí, no va a dar 50% para su trabajo y 50% para la obra. Tiene que estar enfocado, tiene que estar alumbrando el 100% para la obra. Se necesita un trabajo, es razonable, sí, pero no por esto nos va a entretener, nos va a apartar un poco de Dios. Entonces, eso lo veo como dice la pregunta, ¿qué significa por usted dejando su red? Yo, desde mi punto personal, desde mi punto de vista, de mi óptica, esto debería ser un 100% para nosotros los ministros, para nosotros los hijos de Dios, enfocados 100% en la palabra, no queda de otra. Que hay que trabajar, bueno, que hay que hacer, pero hay que tener un poquito de cautela y precaución, no tomarle amor al trabajo, porque es donde vienen las debacles. Ya como nosotros somos un poquito ya maduritos en eso, debemos enseñar a los otros condiscípulos esa misma situación. Gracias, hermana Mari. Muchísimas gracias por su intervención. Y algún otro hermano que el punto de vista que entienda por usted dejando su red. Escucho a otra persona y terminamos. Porque otra persona quiere intervenir en esto. Yo no sé ni quiénes están por ahí. Buenos días, mis amados hermanos. No sé si me escuchan. Caramba, esa voz es inconfundible. Ese parece el locutor de la radio Bautista. De la Atalaya. Te quiero mucho, hermano, te quiero mucho. Dígame, hermano, si tiene que aportar algo allí. Que sí, mi hermano, sí. La red significa lo que dejaron los discípulos, ¿verdad? Lo que dejaron. Sí. Y la Biblia hace énfasis en eso, lo que dejaron. Dice, dejándolo todo. Y dejándolo todo. Y de ahí viene la otra acción. Dice, le siguieron.
le siguieron. ¿Ya? Amén. Pero le seguimos al Señor. A veces nos enfocamos en ministerios nomás, seguimos un ministerio, pero nos olvidamos de seguir al Señor. Y todos tenemos ministerios, mi hermano, de la gran comisión, ¿verdad? Ese es nuestro gran ministerio para todos. ¿Sí? Eso nomás quería hacer énfasis. Muy bien, mi hermano Moisés, gracias por su intervención. Sí, es particular esta cuestión de echando la red, porque hay que dejarlo todo, hermano. Hay que dedicarse 100%. Y como dice nuestro hermano, sí, cada que nos abocamos a un ministerio, pero igualito en ese ministerio estamos trabajando para el Señor, pero tenemos que buscar, para no ver las cosas, más vialidad para ayudar a hacer el llamamiento, porque el Señor nos demanda con los discípulos. Y ojalá que todos fueran así, ojalá yo hubiera sido así, porque yo le digo sinceramente, me costó cuando el Señor me llamó, no, para después, la otra semana. Bueno, eso como dicen en ese ejemplo en la Biblia, al instante. Dejaron todo, hasta el papá lo dejaron a Zebedeo, lo dejaron ahí, lo dejaron embarcado. Bueno, ¿y qué pasó con esta gente? Y se fueron ellos en pos del Señor, tras del Señor. Entonces, sí, está bien, hermano. Muchísimas gracias por haber estado acá participando. Gracias a todos mis hermanos queridos que tuvieron la ocasión de conectarse, a los que no. Bueno, afortunadamente creo que esta clase está grabada para que ustedes la escuchen. Porque fíjese, para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor, bueno, es para nosotros y aquí entre nosotros, mis hermanos queridos, nutrirnos para poder nosotros capacitarnos, para aquí nosotros sacarnos de dudas de muchas cosas y por ende hay que tener muchísimo cuidado cuando estemos discipulando, enseñar bien, pero muy bien a otros, que vean nuestro testimonio. ¿Ve? Cualquier duda hay que estar pendiente. Entonces, esa es la hora que uno tiene que estar echando la red, dejándolo todo y enfrascarse en los caminos que nos demanda Jesús al hacer el llamamiento de discípulos. Bueno, apreciados hermanos, tengan un feliz día. Oremos al Señor para despedirnos en esta preciosa mañana. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias. Gracias una vez más. ¿De cuántas veces más te vamos a estar sumamente agradecidos? Dice una de las epístolas que demos siempre gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta mañana. Señor, ayúdanos a enrollar esa red y dejarla a un lado, solamente para poder seguir enseñando tu palabra, para poder enseñar a otros, Dios, y que ese temor, que tú nos ayudes, el temor tuyo, para que nos ayudes a cada uno de nosotros, tus discípulos, a discipular a otros con eficacia, con amor, y porque el Señor sea fructífero. Eso es lo que tú nos demandas, Señor. Y que todos vengan en pos de ti, como debe de ser, dejando todo a un lado, inclusive madre y padre. Gracias, Señor, por esta enseñanza de hoy día. Estamos sumamente agradecidos. Bendice a cada uno de mis hermanos que han estado conectados. Y Señor, bendíceles grandemente, que sea extensiva a todo su plano familiar de todos mis hermanos acá. No queda otro, Señor, que despedirnos hasta más tarde, que tú le des la sabiduría al predicador del transcurso del mediodía de hoy, para que tú nos sigas dando palabra de vida, palabra de amor y palabra de nosotros podemos enfrascarnos en tu amor y en tu misericordia. Gracias, Señor, una vez más. Te estamos sumamente agradecidos. He orado en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga. Que pasen un feliz y bonito día. Saludos. Amén, hermano. Gracias. Bendiciones, hermano.